Bienvenidos a Rockcast. Y bueno, aquí estamos reunidos con Ariel Hernández, o también conocido como Scary Palace en las redes sociales. Soy estudiante de producción musical y sonora en la Universidad de las Artes en el tercer semestre. Qué lindo. Estamos aquí reunidos para hablar de un álbum muy importante, al menos para nosotros. Sí. Este es un álbum que ya se salió hace más de 13 años y que va muriendo y reviviendo en las redes sociales, especialmente en TikTok. Siempre se vuelve de moda una de las canciones año tras año, saltando uno. Vamos a hablar un poco más adelante de ese fenómeno, pero bueno, este es un álbum conceptual, se llama Hawaii Part 2, Hawaii Part 2, como sea que lo conozcan. Es de una banda que se llama Miracle Musical, que en realidad es un grupo que tiene otro nombre y mucha más discografía como su otro nombre, que se llama Tally Hall. Y como Miracle Musical literalmente solamente tienen este álbum. Así que, pues bueno, es un álbum conceptual, vamos a hablar un poco acerca de la historia, todas las como que teorías de fans, las cosas que componen este álbum y lo que lo hace tan especial como para ser digno de un episodio de Rockcast. Así que bueno. Bueno, creo que antes de empezar al menos con el tema de Lore, creo que queremos mencionar el tema de Tally Hall. Para muchos no les sonará este nombre, pero es una banda bastante conocida, se podría decir, y este proyecto es bastante interesante porque a lo Pescado Rabioso hicieron solo esta banda. Probablemente lo conocen sin publicitarlo. conocerlo porque hay Sí. muchas canciones que son populares, sobre todo hace como unos 6 años en TikTok se volvió muy popular, así que es probable que hayan escuchado alguna canción sin saber que la banda se llama así. Sí. For nothing at all. It feels like flying, but maybe we're dying. Pero la banda que técnicamente es Tally Hall se nombró así solo para sacar este disco, el cual es bastante diferente, yo diría, de lo que han hecho, se han Sí. acostumbrado a hacer. ¿Tú qué opinas? O sea, yo solamente de Tally Hall, que es la banda de donde se origina la Miracle Musical, yo solo he escuchado la más famosa de We Were Sitting in the Sun, tan, taran. Esa es la única referencia y creo que una que otra. La pero canción más popular. sí, la más popular. We were playing in the sand, and you found a little band. You told me you fell in love with it, hadn't gone as I planned. Pero de ahí salió que conocí Miracle Musical y me quedé yo enamoradísimo de la estética de Miracle Un álbum Musical. muy particular, tiene estilos, fusiones de estilos muy muy extraños. Y bueno, creo que comencemos un poco con el lore para setear más o menos el contexto en el que ocurre el álbum. Es un álbum conceptual, para quien no lo sepa, es básicamente un álbum que cubre una historia, a través de sus canciones trata de contar un relato con ciertos personajes o eventos que ocurren. Y pues, en realidad esta historia es en parte teorías de fans porque no ha sido confirmada por la banda no es activa en ningún lado, ellos Sí. no es que tienen conciertos o entrevistas, ni siquiera existen videos musicales para ninguna de las canciones, el álbum existe por sí solo, entonces esta historia se entiende conforme escuchas el álbum y pues los fans decidieron darle nombres a algunos personajes para añadirle claridad. Sí. De ahí también hay que tener en cuenta sobre el tema de la narrativa ambigua que contiene este álbum. Creo que se maneja mucho más por emociones y lo que quiere transmitir a través del sonido y de vocales que no siempre son incluso del mismo idioma. Hay varios idiomas en este mismo álbum, que es el tema de inglés, de japonés, creo que es hawaiano, si no estoy mal, se dice. Sí. Sí, Sí, entonces... sí, no vamos a poner una corrección aquí. Sí, por favor, porque no estoy seguro cómo se dice el idioma. No vaya a ser que sea... Sí, pero bueno, básicamente esta historia es acerca de un hombre que los fans apodaron Simon. Él viaja a Hawái, conoce a una chica, se enamora de ella, pero esta chica es asesinada. Simon está en el momento en que eso ocurre y pues su mundo se viene abajo y lo acusan a él de haber cometido el asesinato. De forma injusta o no, no lo sabemos, eso es un poco la parte más ambigua de la historia, pero él decide declararse culpable por insanity, por locura. Básicamente en Estados Unidos hay mucha gente que cae en, por decirlo así, juicios muy feos y prefieren plead guilty, que básicamente es decir que son culpables, para poder conseguir la condena de ir al manicomio en vez de ir a la cárcel. Entonces Exacto. esto es lo que hace nuestro protagonista. Bueno, entonces él es enviado a una institución psiquiátrica y pues de ahí viene como que la parte más densa del álbum, es todo este asunto con
pensar en el pasado, pensar en qué hubiera pasado si hubieras podido cambiar el tiempo, y él básicamente deja su mente, abandona su realidad y el álbum se vuelve muchísimo más loco. Y el final tiene muchas interpretaciones. Hay gente que opina que es sobresaltación, hay gente que opina que es muerte, hay gente que opina que es una iluminación espiritual, pero pues eso ya queda un poco a quien Que lo escuche. a quien lo escucha. Entonces, Sí. una pregunta para ti, ¿tú qué consideras sobre el final de la historia o del álbum como tal? ¿Es un final feliz? ¿Es un final trágico? El final como tal, en la última canción que es Sweet Dreams in C Major, se nos muestra al protagonista Simon en paz. Al final de la conclusión está en paz en el espacio o en donde sea que haya terminado su alma. Él está en paz, pero todo lo que vivió desde el inicio, desde Isle to Thyself hasta Labyrinth o Time Machine, es puro sufrimiento. Su vida fue puro sufrimiento, sí. Así que el final que tuvo, yo diría que estuvo en paz, tranquilo, pero toda su vida fue una bola de Problemas, desastres. conflictos, sí. Sí. O sea, es una tragedia ya de por sí por todo lo que hay que vivir, pero, o sea, ya al final What? ¿Cómo se activó solo? No sé. Dios. Eso fue Miracle. What? Anyway, el sigamos. espíritu de Lo Simon voy a con dejar muy nosotros. chistoso. el espíritu de Simon que vino a decirnos, no, Charlie, no te Charlie. Era broma, por favor. Perdón por hablar de ti sin tu consentimiento. Anyway, Se podría decir que este álbum sí tiene bastantes influencias, al menos de Broadway, y quitando el hecho que obviamente la banda se refirió a sí misma como Miracle Musical, se puede encontrar bastante en la composición y cómo este álbum está también estructurado. O sea, la manera en la que está literalmente posiciona Mind Electric, que es básicamente el juicio y básicamente la vuelta de la tuerca de la historia, como la mitad, separándolo casi como si fueran dos actos. Y también teniendo en cuenta de que muchas de las canciones tienen este tipo, al menos yo no estoy tan educado en tema de composición musical, pero siento que algo que ocurre mucho en musicales es el tema de la pregunta a sí mismo, el monólogo interno, que es se refleja por ejemplo en Idle to Thyself, que el man termina con, Simon termina con esta pregunta a sí mismo mientras los coros se suman y poco a poco le dan potencia a esta voz. exacto. Que también se podría decir que también es bastante broadwayense, se podría decir. Algo que también puedo acotar con lo que dices, sí, las influencias de donde yo siento que es un musical que podría ser puesto en escena, viniendo de un lado de composición e instrumentación, vienen que siempre la música, los instrumentos, los efectos, todo siempre aporta a la narrativa, a las emociones de los personajes, y es un apoyo. Eso es un recurso muy específico de los musicales porque todo tiene que ayudar a que la historia avance. Y eso sucede en el álbum de inicio a fin. Siempre lo que, aparte de las voces y aparte de la letra, la música está directamente engranada con la narrativa. Lo cual es algo súper curioso porque cualquiera pensaría que al tener tantos estilos fusionados el álbum sería poco coherente o sería difícil mantener una narrativa o un estilo, pero lo hace de forma espectacular. El álbum maneja súper bien tanto la historia como el que te sientas como si todas las canciones pertenecen al mismo álbum. Se siente muy cohesivo en ese sentido de que hay, igual que en los musicales, hay leitmotivs, hay elementos, frases, melodías que se repiten de una canción a otra y te ayuda a setearte en el momento, en el espacio. Es casi como en una película ver un flashback, pero escuchándolo. Y es súper útil para ayudarte a decir, bueno, ok, mezcla estilos como música más balada, música más techno, música más de muchos géneros muy diferentes. Ahí está Pero hip hop. ahí está hip hop. Pero aún así se siente como un producto completo y súper coherente entre sí. ¿Sabes qué creo que puede ser eso que, o sea, como que el pegamento entre todo esto? Creo que, al menos viéndolo de nuevo, de un lado menos educado en tema de composición, creo que es un instrumento que creo que es el que sobresale entre todos y creo que es la guía, entre comillas, al menos narrativamente de Simon, que es el piano. Ok. El piano es, al menos aparece en todas las canciones y siempre es ese momento de por decirlo así, como un portal entre nuestro mundo y el musical. Por ejemplo, Introduction to the Snow y Dream Suite in C Major empiezan con el piano, nos Claro. introducen a este mundo. Y la razón por la que volvemos a este piano en Dream Suite in C Major es porque al fin volvemos a estar solos con Simon, porque se da a entender más o menos que técnicamente
o escapa del lugar psiquiátrico al final de Stranded Lullaby, que está literalmente en medio del océano ahí tirado, o hay algunos teorizan que incluso en realidad nunca salió y que solo se está volviendo loco, pero al fin está solo. Y eso es lo que importa, creo yo. Ese es el núcleo al menos de este personaje, es el piano. Sí, 100% de acuerdo, aparece en todas las canciones relacionadas con él. Creo que en Black Rainbows no aparece, pero es porque ahí estaba detallando a la chica. Pero claro, en Murders, en The Mind Electric, el piano está súper prominente y esas son las más fuertes, los catalizadores de todo lo malo que sucede son esas canciones y ahí está prominente. Y bueno, sí, concuerdo mucho con que el piano es el principal Simon, básicamente. Claro. En tu experiencia con producción musical como tal o crear historias a través de música, o sea, ¿qué nos podrías decir acerca de eso? Como por ejemplo las capas que tiene en cuanto a las voces o los arreglos orquestales o ciertos instrumentos para marcar una identidad, por ejemplo, como es el piano. Bueno, yo teniendo en cuenta ahorita tengo en mente White Ball, es como un vals, un baile, porque ball viene de baile. Taran, 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 taran. Esa es una conversación entre la chica y el chico. Ahí están los instrumentos de cuerda que recuerdan mucho a un baile prestigioso, por así decirlo, algo muy ceremónico. Ahí yo digo, bastante bien puesto la escena. En todas las canciones que tienen que ver con el espacio, hay menciones del espacio en todo momento, en Introduction to the Snow, en I Also Thyself, en Black Rainbows, en la Space Station 7, siempre hay sintetizadores. Siempre que hay una mención del espacio, de algo más allá de solo la vida terrenal, siempre hay sintetizadores. Y bueno, los sintetizadores para nosotros nos representa algo espacial, algo fuera de este mundo. Tecnológico, etcétera. Creo que algo que también ayuda, volviendo al tema del piano, es que creo que al menos como al menos el oyente asocia el tema del teclado o el piano con Simon, tal vez los sintetizadores, siendo un instrumento, al menos diría yo creo que parecidos, son una versión alterada de la realidad del mismo, se podría decir. Por eso creo que también pasa mucho ya en el segundo acto, cuando Simon ya genuinamente pasa el juicio y está solo en el psiquiatra. El piano pasa de ser un instrumento, por decirlo así, principal, a pasar un poco más a segundo plano, y ahí vienen canciones como Labyrinth, Time Machine, que son puro sintetizador, sí, 100%, sí, concuerdo mucho. Súper, mucho más... El sonido se siente más surrealista incluso, sí. O sea, se siente como si estás fuera de algo, pero aún así, volviendo a lo que dije antes, se siente coherente. Sí. Entonces, igual se siente como que es parte de la historia, a pesar de que te saca de lo que ya conocías, te introduce un género completamente distinto, sí. Y aún así funciona muy bien. E incluso, hablando más de composición, las letras ayudan muchísimo a que no solamente la historia se comprenda, sino que tenga sentido con el género como tal. O sea, hay un cambio en la manera en que se escriben las canciones también. Sí. Definitivamente. Sí, creo que el tema de las lyrics, volviendo al tema de la narrativa ambigua, a pesar de que sí es por esa naturaleza, por ejemplo, cosas como detalles como que Simon era inocente, de verdad escapó de psiquiatra, cómo conoció a esta chica, si ya la conocía antes o no, son cosas que se dejan un poco al aire, a pesar de que en las lyrics sí se llega a mencionar que hay pistas para un lado o para el otro. Hay una razón por la que la gente hasta el día de hoy sigue debatiendo si hay o no esa realidad o si es de verdad. Por ejemplo, volviendo al tema de que, por ejemplo, en Murders, ahí al final se podría decir que sí la mató. Sí. Pero dentro de lo que cae, por ejemplo, en el tema instrumental, de Mind Electric, el juicio, el piano es súper pesado. Sí. Se siente como si culpa de él mismo le estuviera azotando en las palas. Se siente como el fin del mundo. Sí, hablando del piano, como habíamos dicho, yo recuerdo que en la primera mitad, antes de Murders, sí, el piano está libre. No, tú lo sientes como un piano normal que tú escuchas, tocas el piano y suena. En Murders y en The Mind Electric el piano suena distorsionadísimo. Sí. Suena como si fueran golpes, básicamente. Todo el tiempo golpes. Vuelvo a estar de acuerdo de que sí, es el estado mental de él, básicamente. Sí. Siento que también en Murders, que básicamente es la canción en la que muere la chica, se sienten como pisadas, se siente como si Simon estuviera acechando a esta chica. Sí, o su culpa acechándolo él mismo. En realidad sí, todo depende mucho de la interpretación. Porque incluso la canción, a pesar de llamarse literalmente Murders, no está claro si él es culpable o no, y en realidad de nuevo queda a decisión del oyente.
Y va a seguir siendo así, la banda jamás va a confirmar Sí, nada no, porque nunca. el proyecto está hecho para que sea así de incógnito. Claro. Y han pasado ya más de 13 años y nunca vamos a obtener una respuesta. Y eso es parte de la magia del álbum, en mi Sí, opinión. el tema de que sea ambiguo, por ejemplo, la razón por la que Mirrors es tan ambiguo, creo que el tema más importante es el espejo. El espejo de Miércoles siempre se menciona y siempre se da a entender que es un reflejo de Simon, pero nunca se nos dice si de verdad es él o si él se ve atrapado en esta situación a través del espejo. Exactamente. Entonces, siempre va a ser ambiguo así. Hay otros muchos leitmotivs que se repiten que Sí, nos tenemos- demuestran que el Sí. chico está mal y no sabemos qué en realidad Sí, está pasando. tenemos simbolismos muy variados dentro de tanto las letras como la estética. Tenemos el asunto del mar, que se repite bastante. Incluso en Tally Hall, la otra banda, tienen algunos aspectos marítimos. En algún caso siento que es algo que simplemente los artistas disfrutan de incorporar dentro de sus canciones. Tienen referencias bíblicas, elementos como el paraíso, elementos como la muerte, elementos como la culpa, elementos como pecado y cosas por el estilo. Tenemos toda la parte surrealista de las letras, que de nuevo es lo que vuelve a este álbum como una experiencia distinta. Que los álbumes conceptuales ya de por sí son bastante diferentes, son Sí. bastante raros Claro. a los álbumes normales, Ujú. pero este álbum es una cosa completamente diferente a incluso un álbum conceptual regular. Claro. Ahora, mencionar el tema del álbum conceptual, algo que me acabo de dar cuenta de esto. Ya han pasado 13 años de esto, ¿no? Ujú. De este álbum, técnicamente. Sí. Y sigue hasta el día de hoy siendo medianamente relevante, al menos en TikTok y en espacios en los que se habla sobre música. Ujú. Me parece interesante que, volviendo al tema del álbum conceptual, esto técnicamente es un musical dentro de este álbum conceptual, que era un fenómeno que antes creo que no se veía mucho. No. Pero para los que no saben o al menos no están muy conocidos, ya hay algunos álbumes conceptuales que están tirando más a musical. Por Sí. ejemplo, Lemon Demon, Epic, Sí. que salieron después, Epic the Musical, que Sí. es un álbum conceptual que dio un paso ya mucho va a más ser allá. una película. Sí, va a ser una película. O Warriors de Lin-Manuel Miranda Sí, mismo, También Warriors. que ya lo están haciendo en Broadway ahora sí. Claro. Ahora También, sí, sí. entonces existe la oportunidad de que tal vez en algún momento álbumes conceptuales musicales como este se conviertan en una adaptación animada, una adaptación en live action, una adaptación en teatro, porque tienen una narrativa que encaja muy bien con representar una historia como tal. Sí. Pero pues ya depende de cada banda, de cada quien. Pero es un fenómeno que se está volviendo más popular. Para mí es un gran recurso, es una excelente manera de contar una historia súper diferente a lo que estamos acostumbrados. Y siento que en parte como que la gente no está tan lista para esto, pero se está incorporando como poco a poco, que siento que pueden incluso empezar a volverse más una norma. Sí. Yo diría que, o sea, empezando con el tema de los álbumes conceptuales, no son nuevos para nada, ni siquiera en 2012, No. sino han llegado desde, diría yo que el hip hop fue uno de los primeros géneros que genuinamente se puso a hacer álbumes A conceptuales contar historias, sí. Claro, sí. junto al rock, por decirlo así, ¿cómo se llama este género? Siempre fue... Rock and roll. no. Psychedelic rock. No, o sea, todo lo que es Radiohead, todo lo que Ah. es Pink Floyd. Ok. Sí, Eh, psychedelic grunge rock, más o menos. Ajá, que Sí. fueron los que empezaron con el tema de tratar de contar una narrativa a través de las canciones. Y el hip hop siendo obviamente una manera de hablar sobre estas historias de esta comunidad, pues Ujú. obviamente ahí es donde creo que de verdad empezaron y poco a poco se han popularizado al punto de que álbumes como, de nuevo, Miracle Musical con Hawaii Parte 2, Jorge con Epic, han podido darle un espacio un poco más grande con el tema de las redes sociales, ¿no? Porque para los que no sepan, este álbum tiene full animatics y sí Ujú. compartido por esto mismo, porque en redes sociales utilizan estas canciones para hablar ya sea de historias originales o sobre el mismo álbum. Claro. Y siento que es un ladrillito más en el gran muro del muro, de esta casa de hacer adaptaciones más grandes a un musical desde Sí. un concepto. Y como siempre, el- siempre va a pasar que la gente encuentra paralelos en donde sea. Entonces, Sí. tal vez una canción como Murders tiene que ver con alguna otra serie o película que sea popular y la cultura de los edits está thriving más que nunca. Así siempre, que sí. la gente siempre va a utilizar un recurso para hablar de otra cosa. Y no tiene nada de malo, es una excelente manera de dar a conocer una forma artística diferente y de que la gente pueda usarlo para expresar libremente algún mensaje que quieren transmitir respecto a otro fandom u otro tipo de medio artístico en general. Claro, y eso es algo hasta mágico, tipo el poder tener una obra que tiene un mensaje específico o una intención, pero las personas viven vidas distintas, tienen experiencias distintas y los reinterpretan y se reapropian.
Y es bello, a mí me parece bello eso de reapropiarse de algo que tuvo una intención específica, se lo toma de otra manera, sí, se transforma, sí. Es algo muy bonito. Y bueno, ya yendo a preguntas un poco más personales, ¿cuál consideras tú, como estudiante de música, que sería la canción mejor compuesta del álbum? Mejor compuesta musicalmente, Sí. Sweet Dreams in C Major. No es mi preferida 100%, pero es la mejor, porque tiene de inicio a fin un pocotón de cambios musicales, de tempo, de compás, hartísimos, y mantiene distintas estéticas dentro de la misma canción. Pero yo, ¿por qué quiero mencionar a The Mind Electric? Porque siento que hace un énfasis en el estado mental. Todo el álbum en general está bien pintado en todos lados, pero The Mind Electric, no sé por qué yo tengo una preferencia de cómo se maneja la estética, como ya hablamos lo del piano distorsionado, de que se sienten golpes. Las voces en reversa. Sí, eso iba a decir, la parte en reversa está todo limpio, pero cuando se vuelve a poner al derecho, hay partes que se cortan, que se omiten, que aparecen sonidos que no existían antes. Sí. Hasta el día de hoy he estado pensando en qué significa eso, no le he encontrado la respuesta, pero la construcción me parece fantástica. Sí. Pero mejor compuesta, objetivamente, Sweet Dreams in C Major. Probablemente sí, porque, o sea, escuchar esa canción es como escuchar 4 canciones en Sí. una, se siente como, es Es bello. un viaje solamente esa canción por sí sola. Pero justamente nombraste, creo que mis 2 favoritas del álbum. Las mías también. Y por mucho, la verdad, o sea, creo que tal vez la mayoría de la gente que es fan del álbum coincidiría en que justamente son las 2 canciones con mayor impacto, las 2 canciones creo que más se sienten como una representación del álbum. O sea, si tuvieras que tomar una cucharada de lo que es el álbum y darle a probar a alguien, escogerías cualquiera de esas 2 canciones porque es un gran resumen de lo que es como una obra por completo. Claro, y son técnicamente, volviendo al tema narrativo, son al menos las partes más importantes de la historia quitando la introducción. O sea, la razón por la que al menos creo que Dream Suite in C Major es tan triunfal en el sentido de narrativa es porque junta todo el álbum en solo una canción. O sea, aparecen cositas y detallitos, aparecen de nuevo. O sea, la canción empieza como empieza el álbum. Sí. Sí. Y es muy interesante cómo esta cohesión funciona. Es una muy Funciona buena forma completamente. de atarlo todo junto otra vez. Sí. Y bueno, para finalizar un poco acerca de como que tu opinión en general del álbum, ¿tú qué dirías? O sea, si tuvieras que resumir Hawaii Parte 2 en una sola frase, ¿cómo la describirías? ¿Pensarías que es una historia de amor, es una historia de terror, es una historia más trágica, psicológica o algo diferente? O sea, ¿cómo resumirías el álbum para alguien que, por ejemplo, nunca lo ha escuchado y le gustaría darse un chapuzón en este mundo que es Miracle Musical de Tally Hall? Para mí, yo lo veo una experiencia de vida. No necesariamente buena ni mala, porque uno puede argumentar que es mala, pero una experiencia de vida, porque no todos los momentos en las canciones en el álbum son malos. Hay momentos felices, hay momentos tristes, hay momentos bastante malos, pero en general yo digo una experiencia de vida de autodescubrimiento, porque el personaje pasa por muchos procesos de verse introspectivamente qué es lo que sucede dentro de la persona. Así que yo lo veo como una experiencia, una pregunta, introspección a sí mismo. Ok. ¿Tú qué dirías? Yo sí lo veo como una tragedia. Creo que tiene todos los beats y toda la estructura, al menos de una tragedia, especialmente una tragedia clásica. Creo que, Okay. al menos mi interpretación del álbum es mucho más agria que dulce. Siento que en cierta parte Simon sí tiene esta inocencia, pero no diría que es inocente en sentido convencional. Creo que él está completamente ignorante de lo que en realidad está pasando en su cabeza y las cosas que está haciendo. Se podría decir que él se la pasa cuestionándose a sí mismo y tiene problemas, tal vez yo diría incluso de cambios de personalidades. Sí. Y creo que ese es el núcleo, el hecho de que él no sabe lo que está haciendo, es esta verdad oculta como muchas otras tragedias, por ejemplo con Edipo Rey, el Ibris era el ego, pero en este caso creo que es lo que está al frente suyo de él y no puede verlo aunque quiera, y aunque lo force, siempre va a pasar algo malo, como lo que pasó con la chica.
Claro. Por eso también esto se puede... Por eso todo el álbum en la segunda parte es distorsionado, porque al fin él se encuentra con las consecuencias de sus actos Sí. y se encuentra con el espejo al fin, Sí. Claro. cara a cara con él mismo, de tanto que se hablaba en el primer acto. Ujú. Entonces yo sí diría que es una tragedia. Creo que da pena saber que este chico, que técnicamente sí tiene una pizca de inocencia y que puedes llegar a empatizar con él, porque hay momentos en los que compartes con él, como dijo Ariel, Ujú. que son felices, son bonitos, tienes el white ball, tienes la llegada a la isla. Ah, to Thyself, claro. Claro. Sí, pero a la final todo técnicamente termina en, por decirlo así, esta muerte del personaje. Sí. Sí. Bueno, si yo tuviera que resumir Hawaii Parte 2 en una sola frase, yo diría que es una obra de arte. Gracias. Muy bien. Eso es todo. Wow, wow, wow. Muy bien, muy bien. Eso es todo. Pero, o sea, no, en realidad sí es un álbum al que le tengo mucho cariño. Probablemente la primera vez que lo escuché fue como la mayoría, tal vez en TikTok. Y a partir de ahí, pues, terminé de escuchar todo el álbum. No diría que soy como súper parte del fandom, pero me encanta lo que la gente puede llegar a hacer con una historia. Como darle un significado más allá en nombres, personajes, aspectos. O sea, hay fanart de cómo se ven los personajes y todo lo demás. Me parece muy, muy lindo cuando se une como una comunidad a formar ya una cultura a partir de una pieza de arte. Y creo que el álbum trasciende mucho más allá de lo que es y se convierte en eso, en una obra de arte que para mucha gente es increíble, para otros tal vez no. Pero definitivamente creo que si les interesan géneros parecidos o la idea de los álbumes conceptuales, es definitivamente algo que tienes que escuchar alguna vez en tu vida. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ariel, por tu presencia. Muchas y por gracias. tus palabras. Y eso sería todo. Así que, bye, estén Bye, bye. pendientes. Sigan a Ariel en sus redes sociales. Síganos a nosotros, suscríbanse y comenten algún otro álbum conceptual del que les gustaría que hablemos en el futuro. Y Así si que, no han escuchado escúchenlo, porque Escúchenlo. Escúchenlo, por favor. es bastante corto. bye. Sí. Bye, bye. Bye, gracias.